Señor. Organismos de cooperación económica internacional y las estructuras de integración regional. Comenzaremos con los organismos internacionales orientados a la cooperación económica. Comenzaremos con el Fondo Monetario de Inversión. Creado en julio de 1944, es una organización integrada por 184 países. Su principal objetivo como consultor y mediador es actuar como supervisor de los países y mediar en la relación entre sus economías. Promueve la cooperación monetaria mundial, asegura la estabilidad financiera, facilita el comercio internacional, además de promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. Después tenemos el Banco Mundial, donde su principal fuente es dar financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo. Las 5 instituciones que lo integran tienen compromiso común de reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento constituyen el Banco Mundial, que proporciona financiamiento y presta asesoramiento en materia de política y asistencia técnica a los gobiernos de países en desarrollo. Continuamos con el Banco Interamericano del Desarrollo, creado para apoyar a los estados de la región a alcanzar el desarrollo de una manera sostenible, a través de proyectos e instrumentos financieros y técnicos, priorizando la inclusión social y la igualdad, la productividad, la innovación, la integración económica regional en su trabajo de desarrollo a lo largo de América Latina y el Caribe. Después tenemos la Organización Económica para la Cooperación, donde su misión es diseñar mejoras políticas para una vida mejor. Su objetivo es promover políticas que fortalezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. Precedida por la Organización de la Cooperación Económica Europea, creada en 1948 con el objetivo de implementar el Plan Marshall para la reconstrucción del continente europeo luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue establecida oficialmente en 1961 con la entrada en vigor en convención a la... Continuamos con la Organización Mundial del Comercio, que son las normas que rigen el comercio entre dos países. Los pilares sobre los cuales descansan los acuerdos de la OMC han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países participantes. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, las exportaciones e importaciones, a llevar adelante sus actividades. Continuamos con las estructuras de integración económica. Acuerdos comerciales preferenciales. Suponen la concesión por parte de un país de determinadas ventajas comerciales a ciertos productos procedentes de otro país o grupo de países. Normalmente no exigen reciprocidad y son habituales entre países con diferentes grados de desarrollo. Continuamos con la zona de libre comercio, que es la etapa en la que varios países se ponen de acuerdo para eliminar total o parcialmente los derechos de aduana, que son los aranceles, y las restricciones, los permisos, recibos, cuotas, entre otros, a fin de que los bienes y servicios originarios de cualquier de los países firmantes. Después tenemos la unión aduanera, que supone la aceptación del proteccionismo como situación subóptima, pero acepta la creación de un área libre de comercio en el interior del área protegida. Continuamos con el mercado común, que es el acuerdo entre dos o varios países para eliminar todas las barreras que impiden la libre circulación de todos los factores productivos, tales como los bienes y servicios, capitales y trabajadores. Suprime todas las restricciones arancelarias y cuantitativas al comercio recíproco. Unión económica, que se entiende como un mercado común en el que se procede a la coordinación de políticas económicas y al establecimiento de políticas comunes destinadas a favorecer el desarrollo regional y reducir las disparidades internas. Continuamos con la unión monetaria, que se refiere a una unión económica que cumple 3 requisitos. Las monedas no son convertibles, los tipos de cambio son irrevocablemente fijos y los capitales circulan libremente. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
suscrito por México, Estados Unidos y Canadá, entró en vigor el 1 de enero de 1994. Este fue el resultado de la negociación entre los gobiernos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y George W. Bush y del primer ministro Brian Mulroney durante los años de 1991 y 1992. Este tratado establece las reglas comunes para la eliminación de barreras al comercio de bienes y servicios, movilidad de los flujos de inversión y el respeto a la prosperidad intelectual, así como los procedimientos comunes para la resolución de controversias. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Esta es una fusión comercial de orden multilateral entre México y los países que forman parte de la Unión Europea, a fin de lograr un intercambio de bienes y servicios, de transporte, alianza, desarrollo, promoción y protección de capitales. Este surge por decreto otorgado por el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea el día 13 de mayo de 1996, el cual se le concede la autorización para que se establezcan los convenios comerciales entre México y la Unión Europea. Por último, tenemos otros acuerdos o tratados comerciales de México, donde actualmente cuenta con 13 tratados de libre comercio firmados con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones con 33 países, 9 acuerdos de alcance limitados en el marco de Asociación Latinoamericana de Integración y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. Los tratados de libre comercio de México son Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Tratado de Libre Comercio México y Costa Rica. Tratado de Libre Comercio México y Colombia. Tratado de Libre Comercio con México y Chile. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio con México y la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de México e Israel, Tratado de Libre Comercio de México, Triángulo del Norte, Tratado de Libre Comercio México, Asociación Europea de Libre Comercio. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio de México y Uruguay, Tratado de Libre Comercio de México con Japón, Tratado de Libre Comercio con México y Perú, Tratado de Libre Comercio de México y Centroamérica, Tratado de Libre Comercio de México y Panamá, y por último el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.